vamos a hablar de una asignatura en concreto, de la química. Aquellos que sean de ciencias o aquellos que odien las ciencias sabrán de lo que estamos hablando. Para hablar de esta asignatura, de ese acceso a la universidad, tenemos de la Academia Cruz Conde a Rocío Ávila, quien es su jefa de estudio y también profesora de química. Hola. Buenísimas tardes. Buenísimas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Acompañándonos en esta nueva sección de educación tan importante como es ese acceso a la universidad, que yo creo que dentro de esas clases, esas materias que podemos encontrar, la química puede ser bastante complicada. Sí, bueno, es más el nombre que da un poco más de miedo, pero sí, es una de las más complicadas porque además es una de las asignaturas que es como muy clave para un determinado grado universitario, que además son de los que actualmente están mucho más demandados. Así es. Vamos a hablar de esta asignatura en concreto, de la química para el acceso a la... que yo te lo he preguntado antes, PEBAU, PAU, Sí. el nombre, ¿cómo es? Porque como todos los años va cambiando el nombre de la Eso, cada año va cambiando de nombre, cada comunidad le pone un nombre diferente, entonces en general se supone que es PAU, pero vamos, prueba de acceso a la universidad. Pues de esa prueba, exactamente la química, ¿en qué área se engloba? Pues la selectividad tiene dos fases, una fase general, que son como asignaturas comunes, y luego tiene una fase de admisión, que son unas asignaturas específicas, ¿vale?, que sirven para subir notas. Pues la química está englobada dentro de esa fase de admisión. Pero al final sería necesaria para aquellos que quieran acceder a grados tan especializados como es la rama sanitaria, que necesitan una nota altísima. ¿Es necesario hacer este tipo de asignaturas para alcanzarla? Sí. No es obligatoria, porque las específicas se pueden hacer hasta 3 asignaturas, puedes hacer 1, 2, 3, ninguna, pero sí que es muy necesaria por lo que tú has comentado, porque son grados que necesitan una nota muy alta. ¿Qué validez tiene la exigencia de la Pues química? sí que es verdad que la química tiene, mientras que la fase general tiene una validez continua, la fase específica sí que tiene una validez de 2 o 3 cursos académicos, en función de la comunidad autónoma en la que quieras cursar tu estudio universitario. En Andalucía, en concreto, está en 2 cursos académicos, ¿vale? Pero hay otras comunidades que llegan hasta 3. 3 cursos. Sí. Para el examen de química. Madre mía. ¿A qué grupos de estudiantes va dirigida también esta asignatura? Porque hemos dicho que sería la rama sanitaria especialmente, pero debe de haber otras. Sí, sobre todo está enfocada a la rama sanitaria porque es la que tiene una baremación más alta. Pero en general también hay otras asignaturas, como ahora la psicología, que estaba antes en el ámbito social, pero también se han englobado ahora en el ámbito sanitario. Entonces hay ciertas asignaturas que la están poniendo en los dos ámbitos, para que varíe de las dos maneras. De hecho, estaba en educación, en la facultad. Sigue estando en educación, ¿Y sigue estando? Sí, pero la han derivado al ámbito sanitario, entonces ya química también le baremaría 0,2. ¿Y quién más podrían acceder y apostar por química para que subieran notas? Para subir notas, sobre todo, son los ámbitos sanitarios. Estaba más englobada por eso. Pero ya otras carreras, como pueden ser magisterio, como puede ser, yo qué sé, cualquier asignatura relacionada con el ámbito comunicación, no varía más. ¿Qué materias están permitidas en esta prueba? Los materiales. Materiales permitidos, solamente una calculadora que sea científica y que no sea programable. Es decir, una calculadora común que tiene cualquier alumno que está en el instituto, cualquier alumno que está en la universidad. Vamos, es decir, que no sea programable quiere decir que no haga gráficas, ¿vale?, que no haga operaciones ya más importantes. Vale. Y luego únicamente bolígrafo. O sea, se prohíbe el uso de lápiz, se prohíbe el uso de Tipex, se prohíbe el uso de goma. O sea, solamente puedes llevar calculadora y un bolígrafo, y de un solo color. ¿Cuál es la duración del examen aproximadamente? El examen tiene una duración, como todos, de 1 hora y media, ¿vale? Y está distribuido para que dé tiempo de sobra. Si el alumno está preparado, da tiempo de sobra. ¿Y cómo se estructura este examen? Porque al final Pues, yo me acuerdo de cuando estudiaba en aquel momento. Ha cambiado muchísimo. Es verdad, yo no hice química, pero sí hice matemáticas. Sí, que había 2 opciones, opción A y B. No, eso ya ha cambiado totalmente. Eso ya no existe. Totalmente. Cuando el año del COVID cambió el modelo de examen, porque hasta ese año, hasta 2020, era opción A, opción B.
y el año del COVID ya se dio como una optatividad, ¿no? Que se podía elegir todas las preguntas que quisiera, entonces eso hizo que subieran las notas muchísimo. A partir del 2024 ya se empezó a pensar en cambiar ese modelo de examen por eso mismo, porque las notas estaban ya en unos valores ya muy altos. Entonces el año pasado se cambió el modelo de examen para adaptarlo también a nivel estatal. Se quiere conseguir que a nivel estatal tengamos todas las mismas opciones, ¿no? Que sea el examen lo más parecido. Entonces sí, ya se ha cambiado. Sí, esas rivalidades, ¿no? Y de decir, es que fácil. En esta comunidad han sido criminales, por así decirlo, y otras no, es que esta ha sido muy suave. Entonces se quiere como intentar unificar criterios para hacer un examen que sea lo más parecido posible en todas las comunidades, para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades. Entonces el examen ha cambiado. El año pasado estaba como más cerrado el examen. Entonces tenía 5 preguntas. ¿Vale? Las 2 primeras preguntas, pregunta 1 y pregunta 2, ¿vale? Son como las preguntas teóricas de química, que en realidad teórico como teórico no es nada, o sea, no es soltar un tema, una teoría, no, son cuestiones teóricas que son aplicables al razonamiento. Entonces, cada pregunta tiene dos subpreguntas y el alumno debe elegir una. Entonces, esas 2 primeras preguntas que son de teoría, ¿vale? Valen 2 puntos cada una y el alumno elige. ¿Qué pasa? Que antes se podía elegir el tema que tú quisieras y ahora cada pregunta es de un tema determinado. Entonces, ¿qué exige eso al alumno? Estudiarse todo el temario, porque la pregunta de teoría puede ser de cualquier cosa. Sí que es verdad que en este año han unificado un poco y la pregunta 1 y la pregunta 2 están en unos temas determinados englobados, pero dentro de esos temas puede ser cualquier cosa. Con lo cual, tampoco te puedes dejar, me estudio esta parte de este tema, porque es que te puede caer cualquier cosa. Puede caer con todo. Entonces, por ahí, esas son las preguntas de teoría, ¿vale?, del examen de selectividad. Luego la pregunta 3 también vale 2 puntos, pero ya es un problema numérico. Ya es un problema de cálculo, ¿vale? Entonces, también te puede caer de los temas que son exclusivos de problemas. La pregunta cuarta, también tiene un tema específico, que es la química orgánica, que le gusta muy poco, pero sabemos que es ese tema. Y también este año, como novedad, vale 2 puntos. El año pasado valía 1,5, este año vale 2 puntos, con lo cual, por ahí también es como muy teórica. Entonces, si llevamos bien ese tema, sabemos que los 2 puntos prácticamente los podemos tener. Y la pregunta 5, que es la gran novedad del año pasado y de este que antes en Andalucía no existía, se llama pregunta competencial. La pregunta competencial es un texto en el que te hablan de cualquier tema relacionado con la química. En concreto, el año pasado fue la corrosión de los metales. Y dentro del texto aparecen datos necesarios para hacer unos ejercicios que son obligatorios. Es la única pregunta que es obligatoria. Entonces tiene entre 3 y 4 apartados y hay que hacerlos todos y los datos están en base al texto que te dan arriba. Entonces esas son las grandes novedades y es la estructura del examen. ¿Y cómo es comparación? Porque es verdad que tú llevas preparando mucho tiempo. Sí. Has pasado por distintos modelos de examen. Sí. ¿Cómo ves esta nueva prueba? A mí me gusta más. A mí como profesora y como correctora me gusta más. Porque también entiendo que una persona que quiera hacer un grado universitario, que quiera hacer una carrera de ciencias o sanitaria, pues en realidad tiene que tener los conocimientos necesarios para poder luego afrontar el primer curso universitario, porque en casi todas las ramas sanitarias, en casi todas las asignaturas, carreras de ciencia, química está. Entonces, es importante que tú tengas los conocimientos básicos. Entonces, a mí por ese lado me gusta más. A los alumnos les gusta menos. A los alumnos les gusta bastante menos. ¿Por qué? Porque les exige más. Claro. Pero yo personalmente, a mí el modelo de examen me gusta. Me parece de los mejores. Muy importante eso que has dicho de que se exige más, porque se tiene la falsa creencia de que últimamente no se exige tanto como se exigía antes. Sí, es que claro, cuando tú puedes elegir tanto, en realidad si yo, estudiándome 4 temas, puedo hacer un examen y sacar un 8, la exigencia es mínima, porque voy relajado. Sin embargo, cuando tú te tienes que estudiar algo entero, oye, pues tú lo tienes que llevar bien, y sobre todo si tú necesitas tener una nota alta. Entonces, pues yo, el nivel de exigencia ese, pues lo entiendo y lo apoyo.
¿vale? Ya otras cosas son ya las correcciones, esto, ya eso son otras cuestiones, que ya no entran dentro de la preparación del examen, pero lo que es la exigencia a la hora de preparar a alguien para que afronte luego una carrera universitaria, oye, pues es importante, no podemos ir con 3 cositas. No puede ser que un alumno de química vaya a un examen sin saberse una tabla periódica, por ejemplo. Es que yo lo veo imposible. Claro. Entonces, pero eso antes ha podido pasar, porque si no te preparaba el tema correspondiente, pues no pasaba nada. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ahora llegas a una universidad, te empiezan a hablar de elementos químicos y tal, y tú no te sabes nada, pues te quedas. Claro. Que dices, ¿por dónde voy? Entonces, en ese aspecto me parece estupendo esa exigencia, la verdad. Has hablado de que no les gustan o no les gustan menos a los estudiantes, sí, esa es la química orgánica. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque ellos están más acostumbrados durante la secundaria y bachiller, se estudia mucho la química inorgánica, la formulación inorgánica, los compuestos inorgánicos, reacciones químicas, tal. La química orgánica es que es totalmente diferente. ¿Vale? Son compuestos con química del carbono, son compuestos que tienen unos nombres más diferentes, las reacciones químicas son diferentes, entonces como es más nuevo, como que te pega como un choque inicial que dices, uy, ¿esto qué es? Sin embargo, luego en realidad, a este nivel, evidentemente es mucho más mecánica que la inorgánica. Claro. A la hora de enfrentarse al examen, sí. ¿Qué consideraciones tiene que tener en cuenta el alumno? Pues lo primero que tiene que tener en cuenta el alumno, que tiene que tener muy claro las orientaciones y directrices que da el Distrito Único Andaluz, ¿vale? Esas orientaciones y directrices son muy importantes porque es que viene todo reflejado y ahí viene redactado cómo se va a valorar el examen y cómo se va a penalizar el examen, o sea, porque también se penaliza y se penaliza mucho. Entonces, lo primero que tiene que tener el alumno claro es las orientaciones y las directrices que sigue el Distrito Único, y eso es fundamental. Esas orientaciones están publicadas ya en la página del Distrito Único Andaluz, se publicaron hace 2 o 3 semanas, ¿vale? Y además están siendo las ponencias, ¿vale?, en las universidades para explicar al profesorado cómo va a ir dirigido este año el examen de selectividad. Entonces, lo más fundamental es saber las directrices y orientaciones. ¿A qué me refiero con esto? A temario que va a entrar, porque el temario de segundo bachiller es muy amplio. Sin embargo, en selectividad se centran en algunas cosas y otras no tienen la importancia y no se dan, en realidad. Entonces, temario que se va a entrar, cómo se tiene que contestar, por ejemplo, una cuestión teórica, la longitud que debe de tener, la redacción, cómo se debe hacer, porque es muy importante, porque hay gente que tiende a hablar, a escribir, y en realidad está escribiendo siempre lo mismo con distintas palabras. Y cuando llega al final, que ya no sabe por dónde seguir, porque ya llega un punto en que ya estás como en un bucle, al final no contestas lo que te están preguntando. Y lo que ellos quieren es concreción. O sea, si te pregunto esto, me respondes esto. Evidente. Por ejemplo, si a mí me preguntan algo relacionado con una ley química, yo no le tengo que explicar toda la ley, porque eso puede ser un folio. ¿Por qué? Porque no te lo están preguntando. Primero, porque no te lo están preguntando. Y segundo, porque son químicos. El que te va a corregir es un químico. Y lo primero que te dicen es, somos químicos, no la sabemos. O sea, yo lo que quiero es el por qué. Entonces, eso es lo más difícil. Claro. Enseñarle, inculcarle, decir, tienes que contestar esto y así. Eso es lo más complicado. Redactar. Redactar es lo más... Y leer. Saber leer lo que me están preguntando, centrarme, decir, un momento, estamos hablando de este tema. Eso es fundamental. Claro que fundamental. Sí. Ahí entra esa comprensión lectora, ¿no? Totalmente. Es importantísima. Y los exámenes se están diseñando todos, los de ciencia y los de letras, de manera que el alumno no memorice, que el alumno razone y que el alumno piense, porque en realidad unas carreras de ciencia lo más importante es saber razonar, claro, porque la memoria no sirve de nada, la memoria se pierde. Por supuesto. Sí. Sobre todo, muy importante, si tienen alguna duda, quien va a orientarles perfectamente, desde luego, es la Academia Cruz Conde, que puede ir, obviamente, al Distrito Único Andaluz, pero vosotros vais a orientarles perfectamente. Sí, perfectamente. Cualquier duda, cualquier consulta, ahí estamos nosotros. Estamos en calle Cruz Conde, número 13. También tenemos redes sociales, también tenemos correo electrónico, donde quieran, ahí estamos. Y además, ¿qué más ofrecéis en la Academia? Pues en la Academia Cruz Conde tenemos, aparte de los grupos de selectividad, que están durante todo el año,
¿vale? Que ahí preparamos todo el temario de manera concienzuda, viendo todos los puntos exactos. A partir del 20 de mayo, desde el 20 de mayo hasta el 1 de junio, porque la selectividad aproximadamente será el 2-3-4, no está todavía 100%, pero yo creo que sí, será 2-3-4. Desde el 20 de mayo hasta el día 1 de junio nosotros ofrecemos un intensivo de selectividad. En ese intensivo lo que hacemos son clases, ¿vale?, de lunes a sábado, ¿vale?, de 1 hora de duración de cada asignatura que el alumno desee. Entonces ahí lo que preparamos es el examen de selectividad, dando consejos, dando tips, dando trucos, diciendo cosas que son importantes que no deben de tener siempre en cuenta, preparar el examen en tiempo, porque es muy importante el tiempo, porque hay gente que es muy lenta escribiendo o es muy rápida, o sea, gestionaremos el tiempo. Todo eso durante esas 2 semanas lo preparamos para que cuando llegue el examen vayan perfectamente tranquilos de que lo van a saber hacer. Claro que sí, Que pues ya saben, en las mejores manos en la Academia Cruz Conde, no solamente para preparar química en este caso, sino las distintas asignaturas que se presentan en la prueba. Sí. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias a ti. Por acompañarnos esta tarde. Encantada de haber estado con iluminando vosotros. un poquito ese camino en la química. Sí, seguro. A ver, esperemos que sí, esperemos que sí. Claro que sí.